Hola chicos y chicas, vamos a empezar a hacer 3 apartados que se va a llamar Reinas Malditas, Reinas de Leyenda y Historia de Aragón. Después empezaré a cambiar el estilo en cuanto vayamos avanzando. Pero hoy vamos a estrenar 3 puntos. Uno de Reinas Malditas, uno de Reinas de Leyenda y un trocito de la Historia de Aragón. Entonces vamos a empezar con Sisi Emperatriz, ¿vale? Y dice así: una extraña en la corte. No me quedó otro remedio que vivir como una ermitaña. En el gran mundo me persiguieron y me maljuzgaron. Me hicieron y me calumniaron tanto, y sin embargo, Dios sabe que en mi alma sabe que jamás le hice daño a nadie. Estas fueron confesiones que hizo Isabel de Baviera a su profesor de griego que se llamaba Constantin Christoman en 1891, ¿vale? Ahora empezamos otro trozo. Al cumplir los 35 años de edad, Isabel de Baviera, Sisi, decidió ocultar su rostro tras un abanico y protegerse con una sombrilla de la mirada de los curiosos. Ella, que había sido considerada la emperatriz más hermosa de Europa, estaba harta de ser contemplada por el pueblo como un ídolo. También se negaba a interpretar su papel de encantadora soberana del poderoso imperio austrohúngaro en una corte anticuada, perversa y donde siempre se sintió una extraña. No se dejó retratar nunca más y nadie pudo ser testigo de su decadencia. Porque la leyenda sobre su belleza iba paralela a la de su excéntrico comportamiento. Durante más de 40 años asombró a todas las casas reales con sus desplantes y su menosprecio al rígido ambiente de los Habsburgo. Sisi rompió todos los moldes de la época y desde luego no fue la dócil y ñoña princesa de las películas. Se podría llenar páginas enteras enumerando sus rarezas y extravagancias, fruto de una enfermedad que hizo de su vida un infierno. El emperador Francisco José la amó hasta el final de su desdicha vida, pero nunca la entendió. Ella, golpeada por las tragedias familiares y las presiones de la corte, bordó la locura y acabó refugiándose en su propio mundo, olvidando sus deberes y viviendo solo para sí misma. La legendaria Sisi vino al mundo en el Palacio Ducal de Múnich la fría noche del 24 de diciembre de 1837. Al ser domingo y día de Nochebuena, su llegada fue recibida como un feliz augurio. Su madre, la princesa real Ludovica de Wittelsbach, vamos a bajar un poquito la voz, era hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa, Carolina de Banden. Ludovica era la pariente pobre de sus poderosas hermanas, todas ellas muy bien casadas con reyes y emperadores. Una era la reina de Prusia, otra de Sajonia y la mayor, Sofía, había sido emperatriz de Austria. Si no hubiera obligado a su débil esposo a renunciar al trono en favor de su hijo mayor, Francisco José. La mayoría de las princesas de su época tuvieron que dejar a un lado los sentimientos para cumplir con las obligaciones propias de su rango. Ludovica no fue una excepción y en 1828 contrajo matrimonio con un primo segundo, el duque Maximiliano de Baviera, o Max, como le llamaban, hombre liberal, bohemio y bastante excéntrico que pertenecía a una rama menor de la casa de Wittelsbach. Desde un principio, Max le confesó a su esposa que no la amaba y que si había accedido a casarse con ella era por temor a enojar a su enérgico abuelo. Aunque fue un matrimonio de convivencia y mal avenido, tuvieron 10 hijos, de los que 2 murieron al poco de nacer. Ludovica, una mujer de noble belleza en su juventud, contó más tarde a sus hijos que había pasado su primer aniversario de boda llorando todo el día porque se sentía inmensamente desgraciada. Le gustó mucho acostumbrarse a la vida de bohemia de su esposo
a su escándalo y a tener que cuidar ella sola a la numerosa prole. Era una esposa sumisa que soportó con abnegación las infidelidades del duque, que solía almorzar en sus aposentos del palacio ducal con sus 2 hijas ilegítimas, a las que quería con ternura. La princesa Isabel, a la que todos llamaban Sisi o Lisi, estaba habituada a los lamentos de su pobre madre y nunca olvidaría una frase que ésta no dejaba de repetir: cuando se está casada, se encuentra una tan sola. La familia vivía alejada de las rígidas convenciones de la corte imperial de Múnich y pasaba largas temporadas en su residencia estival de Potsdam. Por su rango, los padres de Isabel no tenían que ejercer ninguna función oficial y llevaban una vida sencilla y despreocupada en el campo sin ningún tipo de obligaciones. La futura emperatriz de Austria nació en el seno de una familia nada corriente. Su padre, el duque Max, era sin duda el de Wiesbaden, más popular de la época y todo un personaje. En el palacio donde vino al mundo la pequeña, situado en Ludwigshafen de Múnich, instaló un circo en medio del patio con palcos y butacas de planta para los invitados. El propio duque solía actuar en la pista mostrando su habilidad ecuestre con arriesgados números acrobáticos y vistiendo de payaso. También era famoso su café Chantant, el estilo de París, y un salón de baile con un enorme briso de baco de 40 metros de largo. Allí se reunía con su círculo de amigos, escritores y artistas bohemios, en torno a un grupo conocido como la Tabla Redonda, que él mismo presidía aludando al rey Arturo. Una alegre tertulia literaria donde se bebía cerveza, se cantaba, se leía poesía y se discutía acaloradamente. El duque Max fue un apasionado de la música popular bávara y célebre compositor de cítara, instrumento que llevaba en sus viajes alrededor del mundo. Un mes después del nacimiento de Sisi, abandonó su familia y emprendió un largo viaje por Oriente Próximo. Cuando llegó al Cairo, tocó la cítara en lo alto de la pirámide de Keops, para asombro de sus acompañantes árabes. También aprovechó su estancia para comprar en el mercado de esclavos 3 negritos, que causaron gran sensación en Múnich, así como un buen número de antigüedades. Max, hombre rico y juerguista, dilapidó su fortuna viviendo como quiso. Pero también era muy culto y poseía una magnífica biblioteca de casi 30.000 volúmenes. Decía haber leído o consultado. De todos sus hijos se sentía una especial debilidad por Sisi. Se refería a ella como su regalo de Navidad, que era la más parecida a él en gustos y en carácter. Isabel pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en el castillo de Fonsaufn, situado en un paraje idílico a las orillas del lago de Starnberg. Posi, como lo llamaban, era un recio y modesto edificio flanqueado por 4 torres, que se alzaba en medio de un extenso parque de entre rosetas que descendían hasta la misma orilla del lago. Aunque veía poco a su padre, que se ausentaba con frecuencia, en el tiempo que Max pasó con sus hijos les inculcó su amor a la naturaleza, la libertad y la vida sencilla. Otra de sus pasiones eran los caballos pura sangre, y en su palacio de Múnich organizaba concursos de equitación en un hipódromo que mandó construir en su propio jardín.